Muy bien. Estoy compartiendo lo que es donde lo hemos dejado, el impuesto a las transacciones. Ahora, ustedes sabrán que el impuesto a las transacciones tiene automáticamente una relación directa con lo que son las ventas, el débito fiscal, IVA. Entonces, teniendo este concepto claro, vamos a ver qué es lo que es el formulario, qué podemos verificar, qué información podemos resaltar, por así decirlo, de este impuesto a las transacciones. Muy bien. Entonces, como primer paso, y como todos los pasos que se debe hacer, se hace un relevamiento de información. Bien. Respecto a qué, obviamente, como el impuesto de las transacciones, habla de los ingresos que percibe la entidad. Entonces, nos dice también que se puede aplicar un procedimiento de determinación, tratamientos contables, liquidación de impuestos a las transacciones que aplica la empresa, dentro de los cuales van a estar la verificación que todos los ingresos grabados por el IT estén expuestos en los estados financieros. Tocamos el principio de exposición, ¿no? Que no se oculte información, que todo esté íntegro. También nos dice que vamos a verificar que todos los ingresos alcanzados por el IT hayan sido realmente declarados. ¿Y a qué se refiere esto? Con ingresos declarados, obviamente, que desde el momento que nosotros realizamos el registro de facturas en el documento Excel hasta el momento en el que declaramos el formulario 200 del débito IVA junto con el crédito fiscal IVA. Muy bien. Entonces, ¿qué más nos dice? Que obviamente del resultado de un procedimiento y demás podemos establecer las observaciones o diferencias. Estas deberán estar informadas por el auditor. La anterior clase veíamos nosotros que en los documentos Excel, perdón, ahora sí, en los documentos Excel, obviamente al revisar lo que es el impuesto a las transacciones y el débito fiscal IVA junto con el crédito fiscal IVA, podemos aplicar un solo procedimiento, un solo papel de trabajo que nos arroje automáticamente todos los posibles importes significativos donde se encuentren omisiones de pago, evasiones tributarias, etcétera, etcétera. Entonces, hace clases anteriores veíamos que en un papel de trabajo, lo que respecta al libro de ventas específicamente, no el llenado, sino la revisión, ¿no? Veíamos que pueden existir varias transacciones, más de 1000, más de 2000 quizás, dependiendo dónde trabajemos. Dado este caso, nosotros tenemos que simplemente no es necesario crear otro papel de trabajo específico para el impuesto a las transacciones. Si gustan y lo requieren, claro que sí, no existe ningún problema, ningún inconveniente. Pero, como ustedes sabrán, en auditoría tributaria tenemos que abarcar la mayor cantidad perdón, de lo que es revisión en el corto plazo y mejor si con un solo procedimiento abarcamos toda la revisión en sí. Entonces, estoy abriendo lo que es el documento Excel. Ya en unos segundos más se los comparto en pantalla de lo que era la revisión del libro de ventas, para ser específico. Vamos a compartir ventana Excel. Ahora sí, aquí estamos. Perfecto. Ahora, ya conocemos la estructura, las columnas de lo que es un libro de ventas, un registro de compras, un registro de ventas. Ahora, en las casillas que ustedes se preparen en un papel de trabajo como es este de acá, tranquilamente ustedes pueden añadir cuantas columnas ustedes deseen para revisar la información que ustedes deseen. Ahora, en el libro de ventas que tenemos acá, que hace referencia a agosto, tranquilamente sacamos dos informaciones, lo que es el débito fiscal IVA del periodo, o perdón, del mes, y así también el impuesto a las transacciones. Ya que el impuesto a las transacciones va a ser un cálculo bastante rápido de lo que es el 3% de todas nuestras ventas, de todos los ingresos registrados. Ahora, desde este momento que habla la parte teórica,
nos hace referencia que desde el momento 1, desde el registro y typeado de facturas, por así decirlo, que pasa por la contabilidad, la constancia de presentación y finalmente la declaración jurada, el formulario 200. Entonces, nosotros automáticamente podemos crear, como les decía, una columna en la que ustedes van a poder sentirse pues a gusto, llamémosle, ¿no? Para revisar la columna que ustedes sea necesaria. En este caso, voy a ampliar un poco la imagen porque creo que no se ve. Ahora sí. Estoy en las columnas finales donde nos pide o hacemos el cálculo correspondiente de lo que es el débito fiscal IVA. Automáticamente, obviamente todo con fórmulas, y acá tenemos una breve descripción de qué casillas, qué columnas se estarían multiplicando para sacar el 13% y demás. Entonces, añado una columna más en la que la voy a denominar impuesto IT, ¿no? El impuesto a las transacciones. Y la fórmula pues será lo mismo, pero aplicando ahora lo que es el 3%. Entonces, con esta columna ustedes simplemente no es necesario que calculen, por un lado, el importe total. Para empezar tenemos que tener en claro dos cosas. Si vamos a revisar lo que es el formato, el número de autorización, la factura, código de control, etcétera, etcétera, pues al revisar simplemente desde el punto de vista del débito fiscal, tranquilamente abarcamos el IT, ya no es revisar dos veces. Simplemente vamos a revisar entonces los importes totales y no cada uno de ellos. Así vamos a poder determinar incluso al mismo tiempo, la materialidad para saber qué transacciones exactamente son las que voy a revisar. Ahora, la deducción del impuesto a las transacciones que viene automáticamente de todos los ingresos y demás, pues voy a revisar al mismo tiempo los importes más significativos. Voy a revisar tanto del débito como del IT. Entonces, en un solo procedimiento estoy abarcando todo lo que es la estructura de la factura, la revisión, y por otro lado estoy revisando todo lo que es los importes totales de ambos impuestos o de ambas obligaciones a pagar. Entonces, con un solo procedimiento, con un solo papel de trabajo, estoy abarcando por el momento 3 puntos. ¿Y qué más podría revisar incluso acá? ¿No? Entonces, depende de cada uno de ustedes, desde la perspectiva que tenga cada uno de ustedes, va a abarcar cuántos procedimientos o objetivos que tenga, por así decirlo, en su papel de trabajo, para poder pues sacar sus conclusiones, por así decirlo, del impuesto que estamos viendo. Ahora, vámonos a lo que es el formulario 400. Seguramente ustedes ya lo conocen, quizás muchos ya los han llenado. Tenemos el formulario 400, la versión 3. Como hemos visto en el formulario 200, tenemos un encabezado que automáticamente va a ser llenado por el sistema porque estamos entrando desde la oficina virtual. Entonces, asimismo, en el punto B tenemos todos los datos para registrar y anotar cuando se trate de una rectificación. Ahora, empezamos con el punto número C, es decir, la determinación del saldo definitivo a favor del fisco o contribuyente. Este formulario es bastante corto, así que es fácil de visualizar y de ver, y ustedes mismos van a ver que son pocas casillas a comparación de los otros formularios. En la casilla 13 nos dice que anotemos el total de ingresos brutos devengados y o percibidos en especie. Incluye ingresos exentos. Ahora, en el punto número 2, acá dice que incluye ingresos exentos. En el punto número 2 nos va a pedir nuevamente solamente ahora ingresos exentos. ¿Qué quiere decir? En el primero vamos a anotar total, es decir, todos los ingresos devengados o percibidos en especie, todo lo que tengamos. En el segundo punto vamos a anotar solo los ingresos exentos y automáticamente la casilla número 24 y 909, que son los dos últimos, si se dan cuenta y pueden visualizar, está pintado de plomo. ¿Por qué? Porque el sistema lo va a calcular de manera automática. Entonces,
La fórmula, como les dije, todo lo que está llenado automático nos van a mostrar fórmulas. En la casilla número 24, que es esta de acá, la casilla 24, nos dice que la fórmula a aplicarse va a ser la casilla 13 menos la casilla 32. Y es decir, estos dos. Entonces, con esto, ¿qué estamos haciendo? Por un lado, determinar la base imponible, sobre cuál va a ser determinado el 3%. Una vez calculado, nos va a decir la casilla 909 que la casilla 24, es decir, esta de acá, se va a multiplicar por el 3%. Y automáticamente nos dará o nos va a arrojar algún dato, seguramente en la casilla 909. Si se dan cuenta, simplemente son apenas dos registros que tenemos que hacer, y en muchos de los casos, tal vez solo uno, pues dependiendo de nuestra actividad. Como sabrán, esto viene automáticamente de las ventas, es decir, la empresa lo que hace, el servicio que presta o el producto que vende. Nosotros sabremos si nuestro rubro, nuestra actividad, tiene algún impuesto exento, ¿no? Por eso dice ingresos exentos. En caso de que no tengamos, porque vamos a determinar automáticamente las obligaciones que tenemos, las exenciones y demás, basta llenar solo la casilla número 13 para que automáticamente todo lo de abajo se calcule de manera automática, ¿sí? No hay más pasos. Ahora, en el caso de que ustedes, como en el caso del formulario 200, arrastremos un saldo favor fisco y favor contribuyente, pues sí vamos a ver lo que es el rubro número 2, que habla sobre la determinación del saldo a favor del fisco o del contribuyente. Entonces, nuevamente vemos que la casilla 1001 y las últimas dos casillas están pintadas de plomo, que se van a calcular de manera automática. Entonces, la casilla 664, ¿de qué nos habla? Nos habla sobre el IUE pagado a compensar. Y esto es lo que veíamos la primera práctica de todas las clases de auxiliatura, ¿no? Para los que estuvieron desde la primera clase. La compensación de pagos. Ahora, entre paréntesis, nos dice que nos habla de una primera instancia o del saldo IUE a compensar del formulario 400. En pocas palabras, revise la casilla 619 del periodo anterior. Y la casilla 619 que nos menciona acá es la que vamos a encontrar en el rubro número 4, que habla sobre el saldo definitivo a favor del fisco o del contribuyente. Acá está. La casilla 619 nos habla sobre un saldo definitivo de IUE a compensar para el siguiente periodo. Ahora, nos habla también acá de una fórmula. La 664 menos la 909. Y esas casillas son las que estarían más arriba. 664, que es esta de acá. Y se va a restar con la casilla 909. Y la 909 es el impuesto determinado, pero del periodo anterior. Entonces, es cierto que si bien nos manda de un lado y luego volvemos a otro y demás, y puede ser un poco confuso, por así decirlo, nosotros simplemente nos vamos a enfocar en lo último que nos dice. Simplemente revisar la casilla 619 del periodo anterior. Si acá nosotros tenemos un importe, pues vamos a trasladarlo hasta el formulario actual a la casilla 664. De la 619 a la 664. Es decir, este importe de acá. Ahora, en la siguiente casilla, como verán, está de manera automática el cálculo, ¿no? Saldo de impuesto determinado a favor del fisco, dependiendo la forma, si es mayor o menor. La casilla 622 y la 640 nos habla sobre pagos a cuenta y saldo de pagos a cuenta del periodo anterior, es decir, lo que aún estoy por pagar, estoy pagando a cuenta, y o boletas de pago correspondiente al periodo que se declara. En nuestro caso conocemos la boleta 1000 para hacer pagos posteriores a la fecha en la que he presentado mi formulario. Esa información es la que va en estas casillas.
obviamente dependiendo de nuestra situación en la que nos encontremos. Ahora, si ustedes tienen alguna consulta o duda, como este de acá, nos aclara que revisemos en la casilla 747 del formulario anterior. Y nosotros simplemente revisamos esa información que es bastante clara y explícita de las casillas. Y acá vamos a encontrar seguramente un importe. Y es arrastrar, arrastrar, arrastrar. Como nosotros teníamos saldo a favor de contribuyente del IVA y lo arrastrábamos, de la misma forma nosotros tenemos que arrastrar. En el momento que nosotros no hagamos esto, podemos perder, por un lado, como el crédito fiscal, podemos perder todo el crédito del cual nos hemos hecho beneficiarios. Y si nosotros no arrastramos, por así decirlo, los pagos a cuenta que falta, o algún tributo omitido, o una actualización, como ese rubro 3, que habla sobre la deuda tributaria, automáticamente nos va a caer una multa, ¿no? Y obviamente, si incurrimos nuevamente en aquello, pues las multas se van a ir agrandando, 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 como tenemos establecido en la norma, ¿no? Si es reiterativo, si nuevamente está omitiendo, escondiendo información, o la deuda no la está pagando, etcétera, etcétera, va a aplicar diferentes casos para cada uno de ellos. Muy bien, entonces, continuando con las casillas, las últimas dos casillas son de determinación automática por el sistema del Servicio de Impuestos Nacionales. No hacemos más. Lo que es el rubro 3 y así también en el formulario 200 habla más sobre una deuda tributaria, ¿no? Y acá es explícito, en caso de presentación fuera de plazo. Ahora, sobre los plazos también nosotros hablábamos que teníamos fechas, ¿se acuerdan? Y teníamos dos fechas. Una teníamos hasta el 10 de cada mes y otro, según nuestro último número de NIT, sumábamos 13 y esa sería nuestra fecha límite para poder realizar el envío correspondiente de los formularios. Muy bien. El rubro número 4 que habla sobre el saldo definitivo a favor del fisco o del contribuyente. Obviamente, como verán, las tres casillas están pintadas de plomo. Por tanto, nosotros no tenemos que registrar nada acá. Es de manera automática estos registros, o perdón, estos datos, ¿no? Estos importes. Ahora, si ustedes recordarán en el formulario 200, también teníamos una casilla pintada de verde como la que tenemos ahora. Y es la casilla 576, que habla sobre el pago en efectivo de correspondiente impuesto. Entonces, dependiendo nuestro caso, si se va a pagar en efectivo o no, pues simplemente utilizaremos la boleta 1000 o directamente anotaremos el importe que corresponda. ¿Y qué importe voy a colocar? Acá nos dice que se utilicemos la siguiente fórmula. Que la casilla 646, es decir, esta de acá, se reste con la casilla 677, que es esta de acá. Obviamente sí corresponde, ¿no? Porque la casilla 646 habla sobre un saldo definitivo a favor del fisco. En caso de no existiese favor fisco, obviamente los datos van a bajar desde más arriba con importes ceros. Entonces ustedes tranquilamente vuelven aquí a typear el número 0 y se acabó el formulario. No tenemos más donde llenar. Es bastante corto el formulario, como pueden ver. Apenas sí podemos registrar algunas 2-3 casillas. Porque para el rubro que tenemos cada uno de nosotros, pues la gran mayoría tal vez solo aplique a registrar la primera casilla, incluso, que muchos lo que hacen es eso. Ocurre lo mismo que teníamos con el caso de registrar dos importes en el momento de las compras y ventas, recordarán. Entonces, algunos contadores, desde el momento que hacen sus registros contables y demás, estos registros exentos no los toman en cuenta, automáticamente lo deducen desde el momento número 1, desde el total de ingresos, y es por eso que aquí anotan ya de una vez realizado la fórmula que deberían recién anotar acá, que es la casilla 13 menos la 32. Pero ellos ya lo hacen antes de llenar el formulario, entonces directamente anotan en la primera casilla y automáticamente todo va a ser calculado hasta abajo. A menos que tenga un IOE pagado a compensar, ¿no? Pero esos son casos, bueno, pues extraordinarios, llamémosle,
porque la mayoría de las personas lo que es el IVA pagado a compensar es algo que suelen hacer y otras que no suelen hacer, dependiendo obviamente de cada uno del rubro y de la empresa que hablemos, ¿no? Entonces, hasta este punto, el formulario 400 en su versión 3 solo abarcaría estos cortos puntos. Lo que es la deuda tributaria y demás, ya tendríamos que entrar a fondo porque tendríamos que hablar sobre una actualización de valor. ¿Sobre qué? Sobre el tributo omitido por presentación fuera de plazo. Intereses, multas, incumplimiento al deber formal, etcétera, etcétera. Y obviamente todos estos tributos omitidos y demás, nosotros no es que vayamos a colocar los importes como tal, porque la actualización y para empezar, la multa por el incumplimiento al deber formal, ¿no? Tiene un monto. La multa por incumplimiento al deber formal por incremento del impuesto y por rectificación presentada fuera de plazo es otro monto. Y estos importes por lo general es algo que la administración tributaria, en este caso el Servicio de Impuestos Nacionales, es quien va a comunicarles a ustedes mediante el correo electrónico de la oficina virtual o mediante una llamada de algún fiscalizador para que se apersone a la entidad y puedan determinar su tributo omitido, sus intereses, las multas que va a tener con actualizaciones de valor, ¿no? Y automáticamente a usted le dará tal vez los datos, importes que tiene que pagar y registrar en el formulario, dependiendo de la modalidad que usted pueda llegar a pagar o arrastrar la deuda, ¿no? Dependiendo cuál sea el caso de cada uno de ustedes. Pero eso ya son casos específicos que abarcan mayor cantidad de información, respaldo en la norma tributaria, ¿no? Y haríamos mucho más énfasis y el tiempo no nos va a alcanzar para ver los siguientes formularios. Quizás al final podamos ver casos extraordinarios o casos con los que ustedes se han topado o encontrado con sus en el trabajo o con alguno de sus empresas. Muy bien. Entonces, el formulario 400 no es nada más que esto, pocas casillas. Y según la teoría, como siempre vemos que hay que arrojar resultados de los procedimientos que hemos efectuado, las diferencias encontradas y demás. Pero antes de evaluar el formulario de impuesto a las transacciones, tenemos que ser capaces de saber cómo se llena esto, qué tengo que anotar en la primera casilla, qué anoto en la segunda casilla, qué anoto en la casilla 664, etcétera, etcétera. En pocas palabras, tengo que aprender a realizar o ingresar datos a un formulario para poder revisar el formulario, ¿verdad? Entonces, muy bien. Hasta esta parte de acá habla sobre el impuesto a las transacciones. Ahora habla de una prueba global, de ingresos. Y la palabra global, cuando veíamos el tema de muestreo y materialidad, nos hacía referencia a algo, ¿no? Entonces, leeremos un poco qué es lo que nos dice la teoría. Nos dice que se va a realizar una prueba global anual para el periodo analizado, a través de la comparación de los ingresos grabados por este impuesto, que se encuentran registrados en los estados financieros, con aquellos ingresos declarados en los formularios 400 durante el periodo bajo análisis. Ahora, en pocas palabras, ¿qué es lo que nos dice la prueba global de ingresos? Dependiendo nuestro periodo que vamos a analizar, dependiendo de los importes, el grado de... el nivel de crítico que encontremos en los meses, importes altos, ¿no? Van a ser declarados, por así decirlo, para el auditor, van a entrar, a la muestra. Entonces, se va a realizar una comparación de los ingresos que han sido grabados, registrados, contabilizados en los estados financieros. Por tanto, aquellos ingresos aquellos ingresos declarados en los formularios 400. Obviamente tenemos que ver que tanto los formularios como los estados financieros, la contabilidad, etcétera, etcétera, tengan una coherencia entre partes, ¿no? Y aquí es donde ocurre, por lo general, el mayor problema, porque no se encuentra esa coherencia.
¿Por qué? Porque el llenado del formulario no es correcto. Entonces, obviamente no va a coincidir con los estados financieros, ¿no? Es por eso que las personas encargadas de realizar la contabilidad lo hacen desde el momento de typear una factura hasta el momento de enviar las declaraciones juradas. Y es lo que les comentaba en la anterior clase sobre el caso de la vida real, en las que el contador, efectivamente la empresa sí tenía un contador, pero la declaración jurada lo hacía el propietario. Y lo que hacía era sumar todas las facturas de sus ventas, de sus compras, independientemente si era combustible, no era combustible, era un compra de algún libro, no era de un libro, hablábamos de servicios básicos, de agua, de combustible, etcétera, etcétera. No hacía discriminación alguna, sumaba por cada una de las facturas lo que daba y eso registraba en el formulario 200. Por tanto, en el formulario 400 automáticamente va a estar errado, así como el formulario 200, ¿no? Y si el contador es el encargado de registrar, typear y al final del año emitir, ¿no?, estados financieros, automáticamente la información no va a tener coherencia alguna, ¿no? Y ese es el principal problema, que es lo que suele darse. Ahora, si el contador se hace encargo de los formularios, también ocurre el caso de que lo llenan de manera incorrecta, ¿no? Ya, pero estaríamos hablando por temas de exposición e integridad, ¿no? Y el correcto llenado del formulario, de las casillas y también así del documento Excel del registro de compras y ventas, con el correspondiente descuento, bonificación, exención, impuesto al consumo específico, impuesto al juego, un gift card, etcétera, etcétera. Muy bien. Como todo resultado y demás, se emiten las conclusiones y se detalla las observaciones o diferencias que hemos podido hallar en el transcurso del trabajo. Muy bien. Entonces, la prueba global de ingresos, simplemente un muestreo de todos los ingresos de manera anual. Vamos a sacar los meses más críticos significativos. Vamos a realizar una revisión de coherencia entre las declaraciones juradas, la contabilidad y los estados financieros, y automáticamente podremos ya emitir una conclusión de auditoría, ¿no? Un resultado del procedimiento. Como tercer punto tenemos la conciliación de las cuentas del gasto y del pasivo. Acá ya nos habla sobre verificar que el saldo de la cuenta del pasivo, es decir, específicamente del IT, al final del periodo se encuentre razonablemente contabilizado, mediante la comparación de este saldo con el importe declarado con el formulario 400. Entonces, la conciliación de estas cuentas del gasto y del pasivo, pues simplemente va a ser una, pues, ¿cómo le llamaríamos algunos? Podrían llamarle un cruce de información, ¿no? De ver lo que está en tu formulario declarado con lo que está en tu contabilidad, que es lo que hablamos similarmente en el punto número 2, en el punto anterior, que hablaba sobre la coherencia que existe de información entre ambos documentos, ¿no?, en diferentes tiempos de registro, envío y declaración. Muy bien. Entonces, la conciliación no es nada más que eso. También, como todo procedimiento, emitimos un resultado, unas conclusiones, comentarios y exponemos o mostramos lo que es las observaciones y o diferencias encontradas por parte del auditor. Como punto número 4, tenemos la revisión de la compensación del IUE con el IT. Ahora, en la teoría no nos dice mucho, simplemente nos dice verificar que la compensación del IUE con el IT haya sido correctamente efectuada. Y no nos dice nada más, no nos dice cómo hacerlo, qué casillas ver, cómo arrastro el saldo, etcétera, etcétera. Entonces, para los que estuvieron desde principios de año, vimos que teníamos un caso práctico sobre la compensación del IUE con el IT.
Y también hemos visto lo que es el formulario y cómo arrastrábamos los saldos, donde veíamos los importes, ¿no? Ahora, permítanme revisar dónde estamos. La batalla del formulario, sí, formulario 110, boleta de pago 1000, formulario 500. Creo que no lo abrí el documento, pero de todos modos, permítanme un minutito, les voy a mostrar lo que es el caso práctico que ya hemos visto anteriormente, jornadas de historización. Aquí está. Bueno, si se los comparto. Una ventana, documento Excel. Muy bien. ¿Por qué no comparte? Listo. Estoy compartiendo lo que es con ustedes un caso práctico sobre la compensación del pago del IUE como pago de cuenta del IT, que es justamente lo que estamos viendo en estos instantes. Ahora, muchos recordarán que teníamos este caso práctico que hablaba sobre la estación de servicio Blancanieves, ¿no? Obviamente este es un papel de trabajo que hace mención al documento PDF que veíamos sobre la revisión de la compensación del IUE con el IT, ¿no? Y este es un caso práctico del mismo. Entonces, como podrán ver, nosotros es un caso que ha sido creado, ¿no? Una suposición de casos con importes, meses, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, tenemos un objetivo, tenemos un trabajo realizado como todo papel de trabajo. Ahora, nos vamos a ir directamente al formulario. ¿Dónde estamos? Formulario, aquí estamos, ¿dónde estás? Primera instancia. A ver. Y yo he pagado a compensar. Ahora sí. Comparativos. Ahora sí. Volviendo a lo que es el formulario 400. Acá en el rubro número 2 del formulario 400 veíamos que tenemos una casilla que habla sobre IUE pagado a compensar, ¿no? En esta casilla nosotros vamos a ir arrastrando el saldo de lo que es el IUE. Ahora, tenemos que tener en cuenta o tenemos que tener bien en claro qué significa tener el IUE para compensar el pago por IT. Quizás para muchos todavía no es muy claro esta situación, ¿no? Y para eso nos tenemos que ir al marco normativo detallado para saber de qué habla esta compensación, a qué se refiere, qué es lo que nos quiere decir y en qué se está basando, los plazos, los tiempos, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, en este documento Excel he logrado capturar y extraer del marco normativo todo lo que nosotros necesitamos saber al respecto al IUE. Ahora, ustedes entenderán que el impuesto a las utilidades de las empresas es un pago que tenemos nosotros que deducir acá al final de cada gestión, ¿verdad? De manera anual nosotros determinamos lo que es el 25% una vez deducidas todas nuestras ventas, menos los gastos deducibles, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, este pago que nosotros hacemos por concepto de el impuesto a las utilidades de las empresas nos dice que nosotros vamos a poder compensar este importe
Y con este importe vamos a poder pagar lo que es el IT de manera mensual. Entonces, haremos el caso de que nosotros, una breve explicación. Tenemos 1000 por concepto de IUE. Este lo vamos a determinar, por así decirlo, en diciembre del 2001. Perfecto. Listo, diciembre. En enero ya tengo que empezar otra vez a cumplir mis obligaciones. Y en enero tengo que pagar por concepto de IT 100 bolivianos, ¿no? IT de enero. Entonces, como tengo un saldo de 1000, voy a registrar en el formulario que tengo 1000 bolivianos para compensar. Y entonces, en IT de enero, es decir, en el formulario 400 del mes de enero, que tengo que pagar 100, ¿no? No voy a pagar nada, pero voy a anotar en el saldo IUE por compensar que veíamos en el formulario 400, que ya no son 1000, ahora son 900. Y así sucesivamente hasta que este importe, ¿no?, vaya reduciendo y se vaya extinguiendo, por así decirlo. 400, 300, 200, 100 y imaginemos que cada mes voy a pagar 100. Desde febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Muy bien. Ahora, nos dice en la normativa que para saber hasta qué mes puedo compensar el IUE, recordemos que el artículo 77 de la ley 843 señala que el IUE liquidado y pagado por periodos anuales, es decir, lo que nosotros vayamos a deducir que son 1000 bolivianos, ¿no?, serán considerados como pago a cuenta del IT en cada periodo mensual posteriormente. Ahora, acá nos habla ya con meses. Por ejemplo, si pagamos el IUE en el periodo de abril, entonces podemos compensar a partir del periodo posterior y no del mismo mes, es decir, desde mayo, cuya declaración se la realiza los primeros días de junio, un mes posterior, obviamente, ¿no? Si declaramos en abril y pagamos el impuesto recién en agosto, compensamos a partir del mes de septiembre que se declara en octubre. ¿A qué se refiere esto? Si se declaramos, es decir, la declaración jurada lo presentamos en abril, pero utilizamos una boleta 1000 para decir que no vamos a pagar inmediatamente en ese momento, sino lo voy a pagar en el mes de agosto, ¿no? Y pagamos el impuesto en agosto. Entonces, en agosto hago el pago por concepto de IUE, pero voy a poder compensar a partir del mes siguiente, ¿no? En este caso, septiembre. Ahora, nos dice la teoría, si declaramos en abril y pagamos el impuesto recién en agosto, compensamos a partir del mes de septiembre. Pero el mes de septiembre obviamente lo vamos a declarar en octubre. ¿Por qué? Porque siempre lo hacemos un mes después, ¿lo ve? No lo hacemos a inicios de mes, siempre lo hacemos un mes después, la declaración, el registro y el envío del RCB e incluso del IUE. Muy bien, entonces, como primera instancia tenemos este marco normativo que nos habla cómo se considera el IUE, de dónde extraemos ese importe, cómo podemos compensarlo, cada cuánto, ¿no? Y desde cuándo, que es lo más importante. Pero tenemos todavía un poco más. ¿Qué nos dice el punto número 2? Nos dice que el artículo 7 del Decreto Supremo 21532 determina que solo los sujetos pasivos del IUE que hubieran efectivamente pagado dicho impuesto
podrán deducir el mismo como pago a cuenta del IT. La condición que efectivamente hayas pagado el impuesto. No puedes empezar a compensar si solo lo has declarado. Tienes que haberlo pagado. Si no, no puedes empezar a compensar. El punto 3 y el último, ¿qué nos dice? Que el artículo 77, párrafo quinto de la ley 843, dispone que en caso que al producirse un nuevo vencimiento de la presentación de la declaración jurada del IUE, quedase un saldo sin compensar, correspondientemente a la gestión anual anterior, el mismo se consolidará en favor del fisco. Adicionalmente nos dice, lo que no nos dice este artículo es que la compensación puede alcanzar varios periodos, varios meses, hasta el siguiente vencimiento del IUE como límite. Y les explico. Imaginemos que nosotros hemos pagado en diciembre por concepto de IUE 1000 bolivianos. Entonces, en diciembre lo pagué, entonces a partir del próximo mes ya puedo realizar la compensación. Cada mes voy a pagar 100 por concepto de IT. Entonces, voy a ir restándome de mi saldo hasta que se extinga. Y resulta que en el mes de septiembre va a ser mi último mes para poder compensar. En el mes de octubre voy a tener que pagar. En el mes de noviembre voy a tener que pagar. Y en el mes de diciembre también voy a tener que pagar. Ahora, llega diciembre nuevamente y voy a realizar el correspondiente pago por concepto de IUE. Y esta vez va a ser un importe mucho mayor. Digamos que van a ser 2000. Perfecto. Entonces, nosotros copiamos nuevamente los meses para empezar a hacer el cálculo que tenemos, pero ahora por 2000. Llegó otra gestión, llegó diciembre, pago otra vez, ahora es 2000. Entonces, mensualmente me voy a ir descontando 100 bolivianos por concepto de IT. Y así sucesivamente hasta que culmine todo lo que es los meses que tengo que pagar. Ahora, llega nuevamente diciembre y tengo que pagar por concepto de IUE. Pero resulta que ahora en esta nueva gestión, que empecé con 2000, me queda un saldo de 800 bolivianos. ¿No? Y es lo que habla el punto número 3, el artículo 77. Que dice que si quedase algún saldo sin compensar correspondiente a la gestión anual anterior, el mismo se consolidará en favor del fisco. ¿Qué quiere decir? Si no utilizas tú este saldo de los 800 en nuestro caso, automáticamente va a ir para el Servicio de Impuestos Nacionales. Y a partir del siguiente, tú ya no vas a poder compensarte ningún monto, ya no vas a poder arrastrar. Nuevamente tendrás que declarar y aquí tendrás pues otro importe diferente, ¿no? Pero aquí hay una nota aclaratoria. Nos dice que lo que no nos dice este artículo es que la compensación puede alcanzar varios periodos, varios meses, como hemos visto efectivamente. Pero nos habla hasta el siguiente vencimiento del IUE como límite. Y la palabra clave aquí es vencimiento del IUE como límite. Nosotros sabemos que dependiendo de nuestra actividad y demás, las declaraciones del IUE van a ser en diferentes meses y periodos, ¿verdad? En nuestro caso, si nos correspondiese hacer en diciembre, nosotros, para no extinguir estos 800 y se vaya a favor fisco, ¿no? Podemos hacer la declaración jurada, más no pagamos en efectivo el concepto de IUE. Porque ustedes recordarán acá en el inicio que nosotros podemos declarar, pero si no pagamos, no podemos empezar a compensar. Es por eso que dice acá, si declaramos en abril y pagamos el impuesto en agosto, o
muchos meses después. La compensación va a correr a partir del mes de septiembre, porque en agosto lo he pagado. Entonces, nosotros, nuevamente llega diciembre, hacemos la declaración jurada, porque debemos hacerlo, mas no pagamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los siguientes meses que vienen a continuación para la tercera gestión, este saldo de 800 voy a poder arrastrarlo. Y así sucesivamente luego estaré descontándome hasta que lo extinga. Cuando efectivamente lo haya extinguido mi saldo y demás, diré, muy bien, en julio voy a pagar el impuesto a las utilidades de las empresas. Y como lo pago en julio, en agosto, es decir, en julio voy a pagar IVA y mi saldo va a ser nuevamente de 1000, llamémosle. Y a partir de agosto ya puedo otra vez empezar a compensarme. Y así sucesivamente. Como se habrán dado cuenta, este vacío, por así decirlo, esta no aclaración de lo que es el impuesto, la compensación, porque cualquiera diría, bueno, llega diciembre, tengo que pagar y bueno, ¿qué hago con estos 800? ¿No se me suman? ¿No sería 1800? ¿Por qué se me extinguen? No quiero que se extinga. Pero es que ellos no te van a decir que no pagues, te van a decir, no, vos tienes que pagar, lo siento, ni modo, así es la vida, tal vez hasta te van a decir. Pero esto de no pagar, solo presentar la declaración jurada y arrastrar tu saldo hasta que tú vuelvas a pagar, es una estrategia para que te quedes con tu saldo y no sea esto favor fisco, ¿no? Ahora, vamos a ver si han entendido. Muy bien. A ver, ¿dónde está? Carlos Freddy Ramos. ¿Estás presente? Sí, Auxi. Carlos, dime. En el caso, como hemos visto 3 gestiones, ¿verdad? Ahora, si nosotros, por alguna razón, hacemos la declaración jurada acá en diciembre como corresponde y pagamos el impuesto, ¿qué sucede con los 800 del año anterior? No lo he entendido bien, Auxi. Una más, por favor. La pregunta te la repito. En diciembre nosotros pagamos por concepto de IUE un importe y lo declaramos. Pero todavía tengo un saldo de 800 del año anterior. ¿Qué pasa con estos 800? Y continuaría como deuda y por no pagar tal vez nos tendríamos que actualizar. ¿Por qué pagaríamos deuda? ¿Por qué deuda? ¿A qué le llamas deuda exactamente? Ese día sería una deuda. No es el nombre correcto. Pero más adelante, cuando lleguemos a pagarlo, tendríamos que hacer de vuelta un mantenimiento de valor. Tal vez. Sí. Mm, 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 mm. Carlos, creo que no estabas atendiendo. Franco Emanuel, ¿qué pasaría? Tú dime. Sí. Dime, te A ver, escucho. si no mal recuerdo, ese saldo ya lo cesaríamos, dependiendo qué método estemos utilizando. Y el nuevo saldo sería con lo nuevo que estamos declarando del IWE. Entonces, ¿qué Y el pasaría con otro los 800? sería saldo a favor del fisco. Muy bien. En pocas palabras, perdemos ese dinero, ¿verdad? Sí, perdemos ya esa compensación. Y comenzaríamos de nuevo con la nueva declaración que se está haciendo. Exactamente. Y eso es lo que Impuestos Nacionales no aclara en sus artículos, ¿no? Porque si ustedes leen el artículo número 77, sin esta parte de acá, es decir, sin lo que está con negrillas, en ningún momento nos dice que podemos, o sea, simplemente nos dice que va a ser favor fisco si vos no lo utilizas, ¿verdad? Y no nos dice más. Entonces, los contadores, nosotros, auditores,
tenemos que hacer análisis de lo que su propia normativa nos dice, ¿verdad? Porque por un lado nos dice, no te puedes compensar hasta que no pagues. Declarar, puedes declarar, pero hasta que no pagues no te vas a compensar. Ah, pero si se dan cuenta, ahí existe un pequeño vacío, si se dan cuenta, entre lo que dice su norma y cuando nos dice que vamos a perder el saldo favor contribuyente, por así decirlo, ¿no? Por concepto de IUE. Pero este es algo que no te va a decir la normativa, no la vas a encontrar. Pero eso ya parte de nosotros, los auditores, analizar, encontrar y determinar estos pequeños vacíos para poder asesorar, poder hacer un buen trabajo, incluso para sus propias empresas y negocios que ustedes tengan, ¿verdad? Ahora, ustedes ya lo han visto en un caso, por así decirlo, bastante sencillo, como importes súper redondeados y demás. Pero, ¿qué pasa cuando nos vamos a la práctica? Y como muchos esto ya lo han visto a principios de año, ¿no? Existen acá, este es el enunciado de la práctica, compensaciones. Pues solo tenemos dos datos, el punto número 1 y el punto número 2. Si ustedes ven, habla sobre una empresa que es una estación de servicio. Nos dice las obligaciones que tiene, nos dice la gestión, nos dice a qué fecha, nos habla ya de un importe, de años y de meses en específico para compensar el dicho importe, ¿no? Ahora, cuando nosotros esto lo llevamos a la práctica, por así decirlo, y empezamos a mostrar papeles de trabajo, el formulario, dónde debe ir anotado y demás, es donde ocurren los posibles problemas y deducciones de cálculo. Y esto es algo que veíamos a principios de año y fue nuestra primera práctica. Sin embargo, para fines explicativos, por el documento PDF que tenemos que habla sobre la compensación del pago del IUE respecto al IT, vamos a volver a nombrarlo y verlo de manera un poco más detallista, tal vez, y hacer énfasis, no tanto así en la resolución de la práctica, porque ya lo hicimos, sino más enfocado a lo que es el llenado del formulario, ¿no? Cómo debemos llenar el formulario, porque esta práctica ya la vimos, ya la hemos resuelto, hemos calculado cómo se compensa, cuánto me queda a final de año, cuánto pago al fisco, cuánto no pago al fisco, las conclusiones, etcétera, etcétera. Pero ahora lo que vamos a ver nosotros es efectivamente el formulario y dónde tiene que ir llenado, dónde arrastro, dónde anoto los siguientes importes. Empiezo con 9.927, luego bajo, voy bajando, pero dónde lo anoto en un formulario. Eso es lo que nosotros vamos a ver en la siguiente clase, porque ahora ya no nos va a alcanzar tiempo, ya solo nos queda 5 minutos más de clase. Muy bien, pero para hacer énfasis en la compensación de pagos y demás, son casos extraordinarios que, si se dan cuenta, si nosotros pasemos un pago por concepto de IUE, que por lo general se espera que todas las empresas tengan pues ganancias a finales de año y por ese concepto se paga IUE, ese pago que tú vas a realizarlo lo puedes utilizar simplemente para compensar los siguientes pagos del siguiente mes, incluso un poco más, dependiendo del caso y la estrategia que tú utilices, para pagar por concepto de IT. Entonces, en pocas palabras, lo que tú estás pagando por concepto de IUE y tienes ese concepto, en realidad estás pagando IT por adelantado, si te das cuenta, ¿no? Es otra perspectiva de verlo. Y al fin y al cabo, este impuesto a las utilidades de las empresas, en realidad no es que 25% le estás pagando al Servicio de Impuestos Nacionales como tal, solo por un impuesto y ya. En realidad estás pagando por varios meses, o dependiendo tu importe que pagues, por concepto de IT, ¿no? Es otra forma de verlo, si se dan cuenta. Entonces, muchas personas piensan y me dicen que el IVA, no, ¿cómo va a ser 25%? Que es tanto, le estamos regalando dinero, que no, IVA tiene que disminuir, tiene que verse poco. Ah, pero tú no te das cuenta que en la siguiente gestión, cuando vos tributes lo que es el impuesto a las transacciones, o sea, saques importes por el IT, igual nomás vas a tener que pagar cierto monto de dinero cuando
tranquilamente por pago de IVA podías compensarte todo lo que has pagado al servicio de impuestos nacionales, ¿verdad? Entonces, muchos es lo que esta parte no entienden y lo ven de una manera errónea tal vez, pero si ustedes ahora se han dado cuenta, es un gran beneficio que nos brindan para poder pagar por lo menos un impuesto, que es el IT, sin necesidad de, o como decir, como les digo yo, pagar por adelantado, en pocas palabras, ¿no? Es una forma de verlo. Hasta aquí no sé si existiría alguna consulta, duda, interrogante, mientras saco captura de la asistencia. Si tienen alguna consulta de la materia, alguna tarea que les ha brindado la licenciada y demás, también pueden decírmela para que pueda apoyarlos con algún material o alguna explicación, sacarlos de dudas. Solo no se salgan de la reunión, colegas. Muy bien, Iván, Diego. Muy bien, colegas. Si no existe ninguna duda, consulta, la clase habría llegado a su conclusión. Ya es